Perú cambia. El mundo se transforma. El vértigo de los acontecimientos nos deja sin nuestras viejas verdades. Y porque a través de la reflexión, el diálogo y el debate podemos construir nuevos argumentos para un Perú mejor. El Instituto de Estudios Peruanos presenta Argumentos Radiales. Conducción, Rosa Mavila y Marcio Tamayo. Producción, Antonio Medina Ortiz. Buenos días, queridos radioescuchas. Iniciamos otra nueva sesión de Argumentos Radial y esta semana evidentemente obliga la coyuntura política a tratar la dinámica de acontecimientos al interior de las Fuerzas Armadas y específicamente en el Ejército. Del autogolpe del 5 de abril, pareciera que esta dinámica desembocó en la posterior tentativa de golpe por el que el general Jaime Salinas Sedó y otros miembros de las Fuerzas Armadas fueron sometidos a juicio en el fuero militar. Las declaraciones del general Nicolás Dibare Hermosa Ríos sobre los sucesos de la Cantuta y el exhibicionismo con el paseo de tanques por la ciudad de Lima, a propósito de la afirmación del general, en el sentido de que no iba a tolerar que se maltrate a las Fuerzas Armadas, involucrándolas en el caso de la desaparición de un docente y de varios estudiantes de esa universidad, y evidentemente las declaraciones del general Rodolfo Robles, comandante del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército, y número 3 en la estructura jerárquica castrense de ese instituto armado, responsabilizando directamente a un destacamento especial de inteligencia del Ejército de supuestamente haber efectuado varias desapariciones y asesinatos. La acusación directa al doctor Vladimiro Montesinos y al general Nicolás Dibare Hermosa Ríos, y este evidente desarrollo de fuerzas al interior del oficialismo que de alguna manera nos revelan un proceso de fragilidad interna en las propias estructuras de las Fuerzas Armadas, pero también lamentablemente nos preocupan en la medida en que significan una profundización de la crisis política que de repente podría poner el riesgo para la vigencia de la democracia en el país. Y con este breve preámbulo quiero formular la pregunta de rigor al director del Instituto de Estudios Peruanos, el señor Carlos Iván de Gregori, para preguntarle su opinión sobre qué expresaría esta tercera crisis política en un lapso tan corto al interior de la Fuerza Armada y qué riesgo concitaría para la vigencia de la democracia en el país. Sí, Rosa, evidentemente la coyuntura obliga a tratar este tema y yo coincido contigo en que lo primero y lo más saltante de estos días es esa sensación de fragilidad de el gobierno y de la institucionalidad en el país. Y es interesante además que esta sensación de fragilidad aflore justo en un momento en el cual por un lado se ha golpeado duramente al terrorismo, a Sendero Luminoso, al MRTA, y por otro lado se avanza en la reinserción del Perú en la Comunidad Económica Internacional, es decir, justo en el momento en el cual los dos factores que creíamos que eran los causantes centrales de la fragilidad el año pasado, el anteaño pasado, acuérdate cómo vivíamos con los coches bombas, cómo vivíamos, en fin, con el temor realmente a la violencia terrorista. Eso bajó mucho y entonces, pues si se quiere, estábamos pensando que el año 93, iba a ser un año más tranquilo, un año de recuperación, un año de consolidación, y sin embargo, justamente ahora afloran estos problemas. Yo creo que eso tiene que ver con el costo que hemos pagado en los años previos, y este costo es la destrucción de nuestras instituciones básicas. Yo creo que la sensación que da lo sucedido en estos días es que todo sucede como en un vacío político y social, ¿no? No se procesan los conflictos a través de instituciones como los partidos políticos porque estos prácticamente han dejado de existir, han perdido vigencia para efectos prácticos, ¿no? Las contradicciones, las tensiones no encuentran instituciones a través de las cuales puedan resolverse. Y entonces, ¿qué tenemos? Que aparecen en primer plano las que se llaman instituciones titulares del país.
la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Y entonces en los últimos meses hemos tenido estos espectáculos extraños de ver que en los programas políticos, en los programas de debate sobre temas de coyuntura, en vez de tener a los principales dirigentes de partidos políticos, teníamos obispos. Al margen de que lo que declararan fuera positivo o negativo, fuera correcto o incorrecto, era símbolo, creo yo, del agotamiento, era símbolo del estado de colapso en el cual se encuentran las instituciones sociales y los partidos políticos. Entonces teníamos a Monseñor Cipriani y a Monseñor Durán ocupando ese vacío que habían dejado aquellos a quienes les corresponde entrar a tallar en estos momentos de crisis, ¿no? Por un lado la Iglesia entonces, y por otro lado las Fuerzas Armadas. Entonces van a ser las Fuerzas Armadas las que llenan ese vacío, pero al entrar a ese terreno que han dejado vacíos los partidos políticos, se politizan. Y eso, a mi entender, es peligrosísimo. Y entonces tenemos pronunciamientos, tenemos ratificaciones de lealtades, tenemos una y otra vez firmas de los comandantes de regiones apoyando a su comandante general, lo cual en tiempos normales no es necesario. ¿En qué país tiene uno cada mes, cada 2 meses o no sé cada cuánto tiempo la necesidad de sacar pronunciamientos de respaldo? Eso es símbolo de que justamente el respaldo no es tal, porque si no, ¿a qué tanto ruido si el suelo está parejo, no es cierto? Obviamente es un evidente signo de fragilidad, ¿no, Carlos Iván? Así es. Para terminar quizá, y antes de dejar la palabra a los otros invitados, yo quisiera decir que la situación del país no se arregla sin una reconstrucción de su sistema político y de las instituciones sociales. Cuando no hay partidos políticos funcionando de manera eficaz, de manera moderna, de manera renovada, no es que la política deja de existir, la política continúa, pero se vuelve palaciega. Todo se da en las sombras, todo se da detrás de bastidores, tras el telón. O sea, no hay un escenario político. La gente ya no quiere ver a esos viejos actores que se ha cansado de ellos. Pero como no surgen nuevos actores, no es que la comedia o la tragedia terminó, sino que comienza a desarrollarse detrás de los telones, en secreto. Y por eso, personajes como Vladimiro Montesinos acaban adquiriendo tanto peso, tanta notoriedad, no solo nacional, sino internacional. La revista Newsweek le dedica toda una página en su último número a este señor que nadie conoce, que nadie ha visto. O sea, un país así es un país que todavía, a pesar de los éxitos que puede haber habido en problemas como golpes a la subversión, sigue estando frágil, sigue estando enfermo, y lo que necesita es una renovación de su sistema político. Fíjate, yo me atrevo a decir que la mayoría actual en el CCD no refleja instituciones sólidas. Ni Cambio 90, ni Nueva Mayoría, son partidos que pudiéramos decir, bueno, aquí está lo nuevo en el país, y ahora sí tenemos pues nuevos partidos a los cuales podemos adherirnos. Nunca ha habido un congreso, nunca ha habido un meeting, nunca ha habido una instancia en la cual los militantes de Cambio 90 o Nueva Mayoría puedan debatir ante la opinión pública. Entonces, la política se vuelve intrigante, palaciega, como en las novelas. Y quizá por eso Vargas Llosa tiene tanto éxito ahora con su última novela, El pez en el agua, ¿no? Entonces, al no haber una política moderna y eficaz y democrática, tenemos esta situación realmente por momentos casi alucinante, ¿no? Por supuesto, Carlos Iván, y es tan alucinante que hechos que tal vez hace algunos años, y aprovecho la ocasión para saludar al doctor Carlos Chipoco, que ya está en la radio para apoyar y dar opiniones en nuestro programa, digo, hechos tan evidentes y tan clamorosos como declaraciones de asesinato por el número 3 de la estructura del ejército, tienen un impacto mínimo o un impacto, digamos, menor al de la naturaleza que tendrían hace una década o hace 15 décadas. Y bueno, en esa orientación yo quisiera formularle la primera pregunta al doctor Carlos Chipoco, quien es docente universitario, especialista en la problemática de los derechos humanos y que ha sido integrante de la misión de las Naciones Unidas en Centroamérica. Doctor Carlos Chipoco, la pregunta obliga. En América Latina, la sociedad civil, cuando se ha comprado el pleito por la reinstauración de un verdadero orden democrático, ha producido comisiones de la calidad, por ejemplo, de la Comisión Sábato, en la que el escritor argentino dirigió el enjuiciamiento legal y político a los militares que cometieron delitos comunes durante la dictadura de Videla.
Conocemos, doctor, de su experiencia directa en el caso centroamericano en relación a la Comisión de la Verdad. ¿Podría compartir con nosotros cuál ha sido brevemente esa experiencia y si a su criterio es aplicable a la dinámica de los acontecimientos en el Perú? Muchas gracias, Rosa, por la invitación. Efectivamente, la Comisión de la Verdad un poco sigue la línea inaugurada por la Comisión Sábato de revisión integral de un fenómeno de violación de derechos humanos. La Comisión Sábato hizo una investigación de las desapariciones en Argentina y fue nombrada por el gobierno argentino y compuesta por argentinos. En el caso de la Comisión Verdad y Reconciliación de Chile, que tuvo también que analizar violaciones de derechos humanos, fue también una comisión nacional y amplió su mandato más allá de las desapariciones. Finalmente, la tercera experiencia en esta línea es la experiencia de la Comisión de la Verdad, que es una comisión que surge como producto del acuerdo político entre el FMLN y el gobierno de El Salvador, que pone fin a la guerra, y ambas partes se ponen de acuerdo en que Naciones Unidas nombre una comisión que investigue las violaciones a los derechos humanos y las atrocidades cometidas por ambas partes durante la guerra. En cierto sentido es una cosa innovadora en la medida en que por primera vez partes en un conflicto armado ofrecen su conducta para que sea supervigilada, para que sea revisada, para que sea escrutada por un organismo internacional. Esto permitió una revisión muy detallada de lo que ocurrió en El Salvador, no tanto para demostrar lo terrible que fue ese periodo, que todos los protagonistas estaban de acuerdo con eso, sino para encontrar las razones por las cuales se generó una situación de violencia tan extrema como la que ocurrió en El Salvador, y ofrecer algunas recomendaciones. Un elemento importante también, Rosa, y que los salvadoreños afirmaron con mucha claridad, es que la verdad es parte de la democracia. Es decir, no es posible construir un sistema democrático sobre la base de ocultar conductas ilegales, conductas inmorales, conductas impropias de protagonistas importantes de la política. Claro, es parte de la legitimidad ética fundamental, ¿no?, para cierta creencia en el orden democrático, ¿no? Así es, y fíjate tú que en este caso los dos protagonistas de la guerra se pusieron de acuerdo en que así era, que era fundamental la verdad para poder afirmar un nuevo proceso democrático en El Salvador. Y por eso es que se permitió el nivel de investigación que permitió descubrir quienes dieron las órdenes del asesinato, por ejemplo, de los sacerdotes jesuitas, o quienes organizaron y planificaron el asesinato de Monseñor Romero, o quienes organizaron un aparato de desapariciones que provocó la desaparición de todos los opositores, digamos, no de todos, pero sí de opositores de todos los grupos políticos. Carlos, ¿crees tú que es posible llegar a la verdad en el caso peruano? Porque hay una diferencia fundamental, creo yo, y es que Sendero Luminoso no está dispuesto ni en MRTA, aunque creo que Sendero Luminoso es el más importante de ambos, a este tipo de acuerdo al cual llegó el FMLN. Y yo creo que eso favorece además a la actitud de las Fuerzas Armadas de negarse a investigaciones. ¿Cómo crees tú que podría llegarse a la verdad en casos tan terribles como los de La Cantuta o Huancayo, que ahora son el detonante de esta última crisis? Mira, yo creo que efectivamente la diferencia es entre el tipo de opositores militares que hay acá y los opositores militares que hay en El Salvador frente al Estado. El FMLN inicia su lucha armada buscando democracia. La inicia durante un periodo de dictadura. La inicia para poder insertarse en el proceso político, y lo apoyan en esto fuerzas no solamente marxistas como las que componían la comandancia del FMLN, sino fuerzas democráticas, que son las fuerzas del FDR. Sendero no inicia su guerra para promover más democracia, sino para terminar con ella. En 1980 empezó la guerra del FMLN y en 1980 empezó la guerra de Sendero. La guerra del FMLN terminó con la democracia, con la posibilidad de inscribirse como partido. En el mismo mes en que el FMLN se inscribía como partido político y llegaba con el secretario general de las Naciones Unidas a El Salvador, Abimael Guzmán era capturado. Carlos, y sin embargo, en el caso peruano, como bien se ha señalado aquí, siendo Sendero un actor que opta pues por la profundización de la guerra, de alguna manera la existencia del terrorismo legitimaría para algunos sectores de opinión esta suerte de omnímodo poder castrense, poder militar.
A tu criterio, en los sucesos, en los últimos acontecimientos políticos a nivel militar, ¿podría aplicarse, podría concebirse la aplicación de una ley de delitos de función a la manera argentina? ¿Sería posible de poner en el banquillo de los acusados en un ordenamiento jurídico garantista a los militares acusados de asesinato directamente o por lo menos indicialmente con un testimonio no de cualquiera, sino, como reiteramos, de un general de alta jerarquía del ejército peruano? Mira, Rosa, yo creo que un elemento importante en esta crisis es que el componente de derechos humanos es parte de ella. Es la primera vez que un general de división del ejército peruano dice que el ejército debe defender derechos humanos. Y esto es un cambio importantísimo en las Fuerzas Armadas. Es importantísimo porque creo que comienza a ser un argumento dentro de las Fuerzas Armadas, que la defensa de los derechos humanos es un elemento fundamental de la defensa de la institucionalidad militar y de la defensa del orden democrático. Entonces acá hay un punto importante que hay que resaltar. Argumentos respecto a que no debe sancionarse a quienes violan derechos humanos, etcétera. Fíjate tú que militares están en contra de esto y dicen que sí, que debe acabar una política de violación de derechos humanos por parte de algunas fuerzas dentro de la Fuerza Armada. Mira, acá yo quiero decir una cosa que hay que afirmar más en el país hoy día. Quien está derrotando a Sendero Luminoso, a las fuerzas terroristas en el país, no es solo la Fuerza Armada, es el país. Porque sin el país, sin el pueblo negándose a participar masivamente a favor de Sendero Luminoso, es el terreno en el cual el Estado está derrotando a Sendero Luminoso. Pueden ser derrotas parciales, puede ser un proceso muy largo, no importa, pero está derrotando. Si uno analiza, como te digo, comparativamente el proceso del Salvador con el proceso del Perú, Sendero es una fuerza que va camino a su derrota, y es el pueblo el que está consiguiendo esa derrota. No son solamente las fuerzas militares. Entonces es absurdo que las fuerzas militares reaccionan contra el pueblo cometiendo violaciones de derechos humanos. Es algo así como intentar agredir al protagonista fundamental del enfrentamiento con Sendero. Claro, y esto se agrava cuando comprobamos que varios defensores del oficialismo, algunos de ellos muy lúcidos, como el señor Ricky de Castro, por ejemplo, hace gran énfasis en relevar el papel de las rondas en la derrota estratégica de Sendero. Sin embargo, el oficialismo, digamos, más vano, menos elaborado, menos elaborado, digamos así, este oficialismo le otorga todo el protagonismo de la lucha contra Sendero a las Fuerzas Armadas y nada más. Y además hay otras tergiversaciones graves. Por ejemplo, hablan de los 25.000 muertos, como si los 25.000 muertos fueran solo de las Fuerzas Armadas o fueran solo del pueblo. Gran parte de esos 25.000 muertos son o militantes de Sendero comprobados o sospechosos de haber pertenecer a Sendero. O sea, Sendero está, digamos así, pagando una cuota de sangre muy grave, que caerá sobre su responsabilidad política, obviamente, pero esta es la realidad. Entonces, vayamos a esto. ¿Qué se puede hacer en el plano político, en el plano, digamos, del CCD y sus imbricancias para paliar el asunto de la violación de los derechos humanos? ¿Qué rol le podría comprometer a los miembros de la oposición para que efectivamente se viabilice una real perspectiva de aminorar esta tendencia y finalmente de hacerla desaparecer, si es posible, en cuanto a la violación de derechos humanos? Yo creo que hay dos roles que tiene el CCD. Uno primero es inmediato, el ser efectivamente una institución de investigación. Tiene que ser una institución crítica de supervigilancia, de investigación, de la conducta, no solamente de la Fuerza Armada, de la conducta de todas las instituciones. Y eso no debe tener ninguna cortapisa. No puede tener la cortapisa judicial, porque es totalmente distinta una investigación política de la investigación judicial. Es decir, la existencia de un proceso judicial no puede detener una investigación en el CCD. No puede tener ningún tipo de cortapisa ni limitación del Ejecutivo ni del propio CCD. Tiene que haber una libertad absoluta para la investigación, para que justamente surja la verdad.
Este es un camino para conseguir la verdad. La segunda es que en el diseño de la nueva Constitución tienen que garantizarse con mucha mayor claridad los derechos de las personas. Hay una enorme lista de derechos y algunas instituciones importantes. Algunas de ellas justamente se quieren sacar. Patricio Enríquez en una columna, creo que el día de ayer o el día de anteayer, sostiene que es absurdo que el Perú acepte la jurisdicción de tribunales internacionales como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que es una cosa anticuada, atrasada. Bueno, el señor Enríquez debería debería leer las legislaciones nacionales de todos los países europeos. Todos aceptan, Inglaterra, Francia, España, aceptan la jurisdicción de la Corte Europea de Derechos Humanos. Y hoy día, Polonia, Hungría, Rumanía, quieren introducirse en el sistema europeo y para eso, para ser aceptados en el plano internacional, quieren aceptar la jurisdicción de la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es muy simple. El objetivo es que no haya ningún tipo de jurisdicción internacional y de supervigilancia internacional sobre el tema de los derechos humanos, y es el objetivo que finalmente este tipo de periodistas quieren ocultar, ¿no es cierto? Además, el resultado va a ser terrible, porque obviamente ni los europeos ni los americanos son miopes y se van a dar cuenta cuál es el objetivo de querer sacar de la jurisdicción al Perú, que es que no haya supervigilancia internacional sobre derechos humanos. Y esto obviamente va a perjudicar al país en una actitud realmente que quiere llevar al país para atrás y no para adelante. Carlos Iván, y entrando ya a las interioridades del ejército, el día de ayer el general Víctor Malca Villanueva, el ministro de Defensa, ha declarado ante el Congreso Constituyente Democrático, y ha declarado, pues, en relación al testimonio del general Rodolfo Robles Espinosa, señalando que sus declaraciones serían una actitud de respuesta frente al desplazamiento y exclusión, que de alguna manera es responsabilidad del general Hermosa, del cargo que tenía el general Robles en el COINDE para enviarlo a la Junta Interamericana de Defensa y como agregado militar de la delegación peruana en la OEA. Según el general Malca, sería un rechazo al desplazamiento en el poder real por hay que decirlo con sus palabras, por un exilio dorado. Y sin embargo, solo ayer noche explicaba el señor Bedoya Reyes, constituyente del PPC, que haber ido a Estados Unidos por el general Robles hubiera significado percibir de remuneración $7,000 en Washington, y que no es cualquier cosa tampoco haber optado por decir su verdad y exilarse ya prácticamente en Argentina luego de que no pudo hacerlo en Estados Unidos. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque el oficialismo, y seguramente el presidente lo va a declarar en unos instantes y lo vamos a comentar oportunamente con personas que ya están aquí justamente para hacer eso, el oficialismo dice que pondría en peligro la reinserción económica y el proceso de pacificación del país, darle mucho crédito al testimonio del general Robles. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que está pasando al interior de la Fuerza Armada? Mira, brevemente para poder retomarlo luego de la pausa. Y yo te digo lo siguiente: cuando dicen que el general Robles ha hecho estas denuncias porque no se le han otorgado determinados privilegios, como irse a Washington con toda su familia, la repregunta al primer ministro que lo dijo, o al ministro de Defensa que también lo dijo, sería: ¿usted lo haría, señor ministro? ¿Usted echaría tanto lodo sobre su institución o sobre el país solamente para tener un buen puesto en Washington? Y evidentemente la respuesta va a ser no. Y entonces podríamos imaginar que si ninguna persona normal, con ciertos valores éticos mínimos, haría eso, o sea, acusar de crímenes espantosos a sus superiores porque simplemente no lo dejaron ir a Washington, la pregunta es ¿por qué lo iba a hacer el general Robles, espada de honor de su promoción, con una carrera impecable, tercero en la línea de mando de las Fuerzas Armadas? Es decir, si el tercer general de nuestras Fuerzas Armadas es tan bajo como para hacer eso simplemente porque no le dieron un puesto en Washington, algo gravísimo está pasando en las Fuerzas Armadas. Yo creo entonces que el gobierno, el primer ministro y el ministro de Defensa no están yendo al fondo del asunto, y es que hay denuncias muy graves que merecen ser investigadas. El congresista Chirino Soto ha dicho incluso, no sé si fue él, que la letra con la cual el general Robles escribe su documento probarían que tiene problemas mentales. ¡Qué horror! O sea, eso es ¿Qué típico, tal positivismo? pero es que eso es típico de estos países donde el escenario político democrático colapsó y todo pasa tras bambalinas.
es ya típico, por ejemplo, los primeros regímenes que vienen a mi mente son los de Stalin o los de la China, en los cuales pues en la Rusia soviética, o en la Unión Soviética, se enviaba al hospital psiquiátrico a los disidentes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar la denuncia con toda seriedad por el bien de las Fuerzas Armadas y por el bien del país, y ver hasta qué medidas son ciertas o no. Y si no fueran ciertas, por cierto que el general Robles merecería todo nuestro repudio. Yo creo que hay bastante más que comentar y lo seguiremos haciendo más adelante, ¿no? Bien, amigos de la Radio Red, anunciamos a ustedes que tenemos en línea al señor Jorge Velázquez Ureta, congresista de la República, miembro de la bancada de Cambio 90 Nueva Mayoría, y a su vez miembro de la Comisión de Defensa del Congreso. Pero antes hacemos una breve pausa, amigos, y volvemos pronto. Amigos, siendo las 9:30 de la mañana, tenemos en línea al señor Jorge Velázquez Ureta. Señor Velázquez, muy buenos días. Buenos días, a sus órdenes. Mire, muy bien, muchas gracias. Estamos preocupados sobre esta situación que se ha presentado y que creemos que es sumamente grave. De alguna u otra manera, el oficialismo está pretendiendo insinuar o pretendiendo hacernos creer que esta situación no es lo suficientemente grave, porque las denuncias del general Robles Espinosa atañen a asuntos sumamente graves en la escena política y en el problema de los derechos humanos, que a su vez están correlacionados con toda la política exterior e inclusive con la posibilidad de insertar al país en la comunidad financiera internacional. ¿Cuál es su versión al respecto, señor Velázquez? Bueno, en principio pienso que ayer en el Congreso se ha tomado el tema con mucha seriedad y todos los congresistas hemos afirmado enfáticamente que tenemos interés en que se esclarezca perfectamente los temas denunciados en el primer documento que fue presentado al Congreso por el doctor Henry Piz ya hace un poco más de 3 semanas y repetido e incluso ligeramente ampliado por el general Robles. Es un tema definitivamente que hay que analizar, existe una seria preocupación y se tiene que seguir investigando y llegar, esperamos, a conclusiones en el más breve plazo. Usted, siendo miembro de la Comisión de Defensa, ¿podría decir que esta crisis que pensamos es suficientemente grave, insisto, está ya superada? El viaje del general Robles a Argentina ya habría pasado a otro momento político que permitiría ver la perspectiva del país con mayor optimismo. ¿No se volverán a repetir situaciones como esta que de alguna manera están ensombreciendo el panorama político del país? Bueno, yo me temo que naturalmente este tipo de actitudes, este tipo de acciones crea un cierto malestar en las Fuerzas Armadas, pero también tenemos que entender que las Fuerzas Armadas, por la formación que tienen, por el sistema que tienen, que es vertical, tiene que ser muy estricto y rígido. Lamentablemente el general Robles, al hacer estas denuncias, concluye en el documento que ustedes tienen que haber leído con detenimiento, que él al final termina solicitando que se le nombre inspector general del Ejército. Entonces él está mezclando acá cosas personales en un tema que no lo justifica definitivamente. Si él tenía conocimiento de ciertas denuncias en ese sentido, él tenía la obligación de hacerlas conocer.
Sí, señor Velázquez, finalmente, en pro de una actitud fiscalizadora realmente interesada en llegar a la verdad, podría preguntársele si hay disposición de convocar al señor Vladimiro Montesinos, controvertido personaje, a la labor investigativa del CCD. El CCD citará al señor Montesinos para hacerle, digamos, una primera prospección de su versión. Bueno, yo no pertenezco a la comisión especial que está investigando el caso. Yo me imagino, supongo, que esta comisión ha citado al doctor Montesinos. En todo caso, si es que no lo hubiera hecho, me imagino que lo estarán tomando en cuenta, puesto que él ha sido mencionado en varias oportunidades, en diversas denuncias. El señor Montesinos, esa dependencia no es una dependencia del ejército, eso hay que tener presente. Ese es un organismo que no depende del Ministerio de Defensa, sino está bajo la dirección directa del señor Presidente de la República, y en todo caso a quien tendrían que pedir información es al Premier y Ministro de Relaciones Exteriores, doctor de la Puente. Señor Jorge Velázquez Zureta, buenos días. Buenos días. Es decir, que a su criterio las denuncias de violaciones flagrantes, a nuestro juicio, a los derechos humanos, las habría hecho el general Robles en función de sus intereses personales exclusivamente. ¿Cree usted que es una lógica de micropoder, como de alguna manera lo ha señalado aquí Carlos Iván de Gregori, lo que explicaría la actitud del general Robles? ¿No será, señor, que al interior del ejército se están procesando contradicciones profundas que ponen en riesgo la viabilidad democrática del país? Mire, yo quisiera explicar un poco y que conozca bien la opinión pública cómo ha sido el procedimiento que siguió el general Robles. El general Robles, en su manifestación, dice textualmente: al llegar a mi conocimiento en el presente año, estos hechos repugnantes, etcétera, se podría suponer que el general tiene conocimiento de estas denuncias que hace antes del día 29 de abril, en que se le notifica el cambio, el día 28 de abril. Si tenía conocimiento de estos hechos, él ha debido hacer de conocimiento a su superioridad de lo que él había podido indagar e investigar. Y no lo hizo. Él prefirió adoptar en rebeldía al cambio que había sido propuesto, prefiere adoptar una posición que es realmente inconsecuente para un oficial que manifiesta tener un cariño institucional y haber permanecido durante 33 años en el ejército. Muchas gracias, doctor Velázquez Zureta, por sus opiniones. Y bien, estamos ya en radio con la presencia de dos personajes importantes en el escenario político peruano. Contamos con la presencia en nuestros estudios del doctor Antero Flores Arauz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia del Congreso Constituyente Democrático y miembro de la dirección colegiada del Partido Popular Cristiano. Y contamos también en nuestros estudios con la presencia del ingeniero Carlos Tapia, pero más que ingeniero al fin, como lo conoce la opinión pública nacional, especialista en la problemática de pacificación y derechos humanos. Ellos seguramente nos van a ser muy útiles en el comentario, no solamente de las posiciones del general Malca ante el CCD el día de ayer, sino en las expresiones de hoy día del presidente Alberto Fujimori en otro medio de opinión. Doctor Antero Flores Arauz, ¿le satisfacen las explicaciones del oficialismo ante este tercer hecho crítico, como lo señaló usted ayer noche en la televisión? La verdad que no. Estoy totalmente insatisfecho. Y realmente no quisiera estar en los zapatos del general Malca, a quien parece un hombre ponderado, atento, cordial, pero que lamentablemente parecería que su vocación no es la de militar, sino la de bombero. Está permanentemente apagando incendios. Hace un año, y lo repito acá, en febrero del 92, el general, ¿cómo se llama el general que tiene nombre de actor? Nicolás de Bari, hizo unas declaraciones que fueron consideradas como políticas, sabiéndose perfectamente que la Constitución del Estado no admite la posibilidad de deliberación, de ser deliberante de las Fuerzas Armadas. El general Malca tuvo que ir al Congreso de la República, a la Comisión Permanente, a decir:
el señor Nicola Di Bari no quiso decir lo que verdaderamente dijo. No, todo un galimatías que nadie entendió, pero en fin, pasó la cosa, dio explicaciones. Hace 15 días lo mismo. Los tanques no salieron para atemorizar, las declaraciones fuertes del general Nicola Di Bari no eran declaraciones fuertes, eran poesía, eran lirismo, en fin, también se pasó el asunto por agua de malvas. Pero por favor, la primera puede ser entendible, la segunda puede verse con cierta magnanimidad, pero la tercera ya basta pues, basta, hasta acá nomás. Ahora ya el general Malca no nos puede seguir dando explicaciones porque nadie cree. Ahora es necesario que el presidente del Consejo de Ministros vaya pues a dar las explicaciones correspondientes. Y si la mayoría no quiso invitar indebidamente al presidente del Consejo de Ministros, yo creo que necesariamente tendremos que llevarlo, ya no invitado, sino forzado por una interpelación. Por lo menos esta es mi posición. Ingeniero Carlos Tapia, usted acaba de escuchar las declaraciones del presidente Alberto Fujimori en otro medio de opinión respecto a los acontecimientos políticos que hemos vivido los peruanos en estos días. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, viniendo de mi carro estaba escuchando por radio lo que decía el presidente Fujimori en relación a los sucesos que hoy día se están comentando. Los ha calificado como hechos anecdóticos y personal de un general, ¿no? Yo creo que esta forma de afrontar este problema es una forma equivocada, porque no puede ser que una tercera crisis del ejército peruano, con las connotaciones políticas evidentes que tiene, pueda ser simplemente considerado como un hecho anecdótico y personal de un general. Más aún, cuando se le trate de descalificar aduciendo o alteraciones psiquiátricas o que es cómplice por no haber denunciado las transgresiones a los derechos humanos que se hubieran producido. Creo que en lugar de realmente buscar una solución a este grave problema, trata de ocultar sus repercusiones muy importantes para la situación del país. Más aún, creo que no tiene conocimiento preciso de las cosas. Lo he escuchado decir que el abogado Febres era o había sido abogado de Abimael Guzmán, cuando todo el mundo recuerda que el doctor Febres fue asesinado precisamente cuando fungía de abogado del señor Osman Morote. Que, quírase o no, no se puede permitir pues que un presidente de la República salga en un medio de comunicación a decir cosas de una manera tan ligera como la que se viene diciendo. Existe una crisis en el ejército peruano que solamente puede ser comparado, desgraciadamente, con la crisis que se produce en el ejército venezolano. Ningún otro país de América Latina en estos momentos está pasando por una crisis que tiene connotaciones de corte institucional. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho el propio presidente Fujimori, cuando ha señalado en la radio a que hemos hecho referencia en un programa que en estos momentos está en el aire, que cómo es posible que el general Robles haya pasado de una posición de pro Hermosa a una posición de apoyo a las posiciones de la oposición en el Congreso Constituyente. Es decir, el mismo presidente de la República está aceptando de que existen al interior del ejército posiciones pro Hermosa y posiciones contra Hermosa. Definitivamente, el general Hermosa se ha convertido ahora en un elemento que no ayuda a la unidad institucional y debiera, para la salud de la democracia en el país, renunciar inmediatamente. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué, extraña razón, el doctor Vladimiro Montesinos, a pesar de ser tan cuestionado desde diversos sectores políticos y diversos ángulos de la vida social e internacional, sigue estando en una situación de poder innegable? Solamente hemos escuchado del presidente Fujimori la propuesta o punto de vista señalada anteriormente en que el Servicio de Inteligencia Nacional no solamente tiene el 100% de su respaldo, sino el 1000% de su respaldo. Habría que preguntarle, o habría que preguntarnos si este 1000% de respaldo al Servicio de Inteligencia Nacional
puede compatibilizarse con los sucesos que vienen presentándose al interior del ejército peruano y que pueden producir repercusiones que nadie quiere, justamente en momentos cuando se requiere una unidad institucional para la eficacia en la lucha contra el terrorismo. Señor Antonio Flores, usted cuando el general Malca se presentó con ocasión del paseillo de los tanques, declaró al salir que estaba totalmente satisfecho con las declaraciones. Así es, y lo ratifico, por eso dije que en 3 oportunidades ha ido el general Malca. La primera vez dio explicaciones sobre expresiones vertidas en un discurso hace un año por el general Nicola Di Bari, y dio una explicación en el sentido de que al apoyar el general Nicola Di Bari decretos legislativos expedidos por el presidente de la República en uso de facultades legislativas delegadas, no significaba otra cosa que el acatamiento a la ley. Jurídicamente eso es irreprochable, políticamente en un discurso inconveniente cuando proviene de un general que es comandante general del ejército. Las segundas explicaciones que dio el general Malca, que si bien el tono, las expresiones, etcétera, habían sido duras, y el no tolerará significaba que no tolerará nada que vaya contra las Fuerzas Armadas, que sea fuera del marco de la ley, dentro del punto de vista eminentemente jurídico, irreprochable. Desde el punto de vista político, que daba la impresión de querer atemorizar a quienes estaban investigando el asunto de la cantuta, totalmente inconvenientes. Pero en fin, este era un problema que estaba superado entre legislativo y Fuerzas Armadas. Pero el problema del paseillo de tanques no fue solamente por intolerancia respecto a investigación, sino fue un caso aislado fuera de la autoridad del presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, si bien con el Congreso de la República quedaba zanjado el tema, en relación con el presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el problema aún seguía, porque según tenemos entendido, fue sin su autorización y sin su conocimiento, que no es el caso del Poder Legislativo, que nada tiene que ver con Fuerzas Armadas. Entonces lo nuestro quedó zanjado, pero quedó pendiente lo del presidente de la República con su comandante o jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y tuvo el presidente de la República y su ministro Malca 15 días de silencio de oposición, casualmente para darle la posibilidad de que solucionara su problema interno. Y en lugar de solucionar el problema interno, se crea esta denuncia dentro de un trasfondo que significa que algo se pudre en Dinamarca o bajo el puente. Y en consecuencia, esto tiene que ser investigado. Algo está pasando en las Fuerzas Armadas que no conocemos. No es normal, como decía ayer, que un general que fue bueno hasta antier, ayer, por obra de Birli y Birló, que por una extraña manifestación de repente de locura repentina, el que fue bueno hasta antier, ya ayer dejó de ser bueno. El que era un hombre excelente para comandar una tercera región militar, la más importante del Perú, era un hombre sensacional. Pero a ese mismo hombre, ahora el general Malca, dijo que no era un hombre que tenía don de comando. Entonces, ¿para qué lo hicieron comandante general de la tercera región? ¿Para qué lo hicieron jefe de los institutos del ejército que tienen que ver con la preparación de nuestros futuros oficiales? Y por último, si creen que lo de la Junta Interamericana de Defensa es un cargo importantísimo, ¿cómo mandan a alguien que no tiene don de comando? ¿Y cómo es posible que una persona supuestamente sin don de comando pueda llegar de cadete a suboficial, de suboficial a alférez, de alférez a teniente, de teniente a capitán, etcétera, sí, hasta llegar a general de división, perdón? Sí, entendemos que hay una invitado, situación... Discúlpeme que quiero terminar. Entonces, si ha pasado todo esto y ha podido ir ascendiendo durante toda una vida institucional de 35 años y el ejército no se dio cuenta, Dios nos ampare si hay una guerra. Sí, entendemos que la cosa es suficientemente grave. Por eso que la pregunta pertinente ahora es, bueno, ¿qué va a hacer el CCD? El señor Henry Pease, congresista respetable, ha anunciado que si las posibilidades fiscalizadoras del CCD se recortaran, él y todo el MDI renunciaría a su condición de congresista. ¿Su posición es parecida? Mire usted, la posición de mi partido no ha sido tomada. Y ni el señor Henry Pease, ni usted, ni nadie nos va a llevar de las narices a tomar decisiones.
mi partido la tomará en su momento, según lo considere pertinente. Muchas gracias, doctor Antero Flores. Evidentemente, la opinión del periodismo no es inducir conductas a los integrantes de los estratos políticos oficiales del país. Ni la nuestra a ustedes. Por supuesto, y entonces es una relación de colaboración mutua. Señor Carlos Tapia, en la versión del oficialismo, los sucesos políticos recientes pondrían en riesgo el proceso de pacificación del país, pondrían en peligro la reinserción económica en el sistema financiero internacional, y las denuncias de violaciones a los derechos humanos las habría hecho el general Robles por un asunto estrictamente individualista, por la frustración de no poder acceder al cargo de comandante general del ejército. Ayer incluso un congresista del CCD, como lo corroborará aquí el doctor Flores Arauz, habló de delito de insulto al superior y de delito de encubrimiento. Nos referimos al congresista Rafael Rey, si no nos equivocamos. ¿Cuál es su punto de vista al fin sobre las perspectivas? ¿Qué salida a su criterio tendrán estos acontecimientos políticos? Bueno, en primer lugar yo quiero señalar que lo más grave para la pacificación del país no son las declaraciones o comportamientos del general Hermosa. Lo más grave es la violación de los derechos humanos. Creo que ya se ha hecho sentido común, no solamente entre la sociedad, sino también al interior del propio ejército y las Fuerzas Armadas, que ha sido un grave error llevar una estrategia en años anteriores que se apoyara en la desaparición, en las ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Por lo tanto, el problema de fondo es cómo podemos llevar a cabo la pacificación exitosamente y por lo tanto cómo ser rigurosos en la defensa de los derechos humanos. Se le acusa al general Robles de desleal porque hace esta denuncia, pero ¿cómo se le debería acusar a todos los militares que no hacen esta denuncia y que al contrario ocultan estas transgresiones de los derechos humanos? Yo creo que la salida debe de comenzar con la renuncia de el general Hermosa a la comandancia general del ejército. Desde mi punto de vista, la posición de poder que ha adquirido el doctor Vladimiro Montesinos al interior del Servicio de Inteligencia del Ejército es del Servicio de Inteligencia Nacional es inaceptable. Creo de que el Servicio de Inteligencia Nacional, siendo parte del sistema de defensa nacional y dependiendo directamente del presidente de la República, debiera ser una institución que buscara justamente ajustar el comportamiento de la estrategia contrasubversiva en estricto respeto de los derechos humanos. No es ese el papel que viene cumpliendo el Servicio de Inteligencia Nacional. Creo que las salidas que deberían buscarse entonces son las que he señalado, y además hacer transparentes las acciones de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión, porque de esa manera la sociedad toda va a tener confianza en esas Fuerzas Armadas que sabe enmendar y corregir sus errores. Definitivamente hemos visto en los últimos tiempos que en diversas regiones militares del país las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército viene actuando de una manera correcta. En la tercera región militar, en el frente Inca, en el propio frente de Lima, en la región de Grau, en el Guayaga, pero en lo que corresponde a la segunda región militar, allí es donde se presentan, en el frente del Mantaro, allí es donde se presentan violaciones muy graves. El caso de la Universidad del Centro es otro caso que fue denunciado hace algún tiempo y debería ser también investigado. Repito, entonces no es que en todo el país vienen sucediendo estos lamentables hechos, sino que están localizados en una importante zona del país, que es la zona central, en donde hay responsabilidades entonces de ciertos mandos militares. Repito, debiera hacer una investigación muy profunda, sancionar a los responsables para que se pueda restablecer la confianza entre la clase política, los sectores intelectuales del país, la población en general y las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército, que vienen desarrollando, dicho sea de pasos, importantes acciones de corte positivo para la pacificación del país. Gracias, señor Carlos Tapia. Y doctor Carlos Chipoco, concretamente, porque el tiempo es dictatorial en radio, quisiéramos pedirle una opinión, más bien una propuesta a su criterio, ¿qué podría hacer la sociedad civil para tratar también, desde una perspectiva mucho más participativa,
esta problemática de la fragilidad en la Fuerza Armada que de alguna manera pone en riesgo la vigencia de la democracia? Bueno, en algunos otros medios hemos señalado que una de las posibilidades es la de constituir una comisión de investigación de derechos humanos internacional. Es posible, y han existido experiencias de este tipo, en la que el gobierno le pida a un árbitro internacional que no sea justamente la oposición, una investigación detallada sobre lo que ha sido la política de derechos humanos de un periodo. Por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas, una comisión especial que investigue y que no solamente investigue, sino que lance propuestas de alternativa, de cambio sobre políticas de derechos humanos, políticas de pacificación, o afirme los rasgos positivos que señalaban hace un momento Carlos Tapia. Es una propuesta concreta, viable, posible, legítima, que además nos haría mucho bien en el plano internacional, porque demostraría que hay un compromiso del país con la política de derechos humanos. Yo quiero, además de eso, solamente añadir una cosa en relación a lo de Robles. Rosa, si me permites, en un segundo. No tanto, Carlos, puedes tomar algún tiempo. 2 minutos. ¿Qué tal 10? No, nos faltaría el tiempo. Las compañeras del siguiente programa nos plantearían una acción de amparo. Okay. Mira, yo creo que una cosa que me parece importante en este caso es que el gobierno, toda la respuesta gubernamental es descalificar a quien hace la denuncia. No hay otra respuesta. Es decir, quien hace la denuncia es un tipo ambicioso. ¿Por qué? Porque quiere llevar a sus 2 hijos a Washington. Y porque ahora ha renunciado a un sueldo de $7,000. Es además un tipo que ha encubierto. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el ministro de Relaciones Exteriores el día de ayer dijo que este general podía salir libremente del país y que no había ningún tipo de persecución contra él. Si este general había cometido un crimen tipificado en el Código Penal, ¿cómo le permitía al gobierno salir del país? Es decir, no había leyes para controlarlo. En este caso, el ministro de Relaciones Exteriores también cometió un acto de encubrimiento, un acto contra la Administración de Justicia, si es que protegió a una persona que había cometido faltas. Pero además se dice que este general no denunció en su momento. Pero pareciera que no se ha leído la carta. En la carta del general Robles dice que habló con el general de brigada José Picón Alcalde, que era el presidente del juzgado militar, quien estaba investigando, y le ofreció información a quien estaba investigando dentro de la justicia militar el caso. De manera que descalificar al autor de esta denuncia es absurdo y no va al fondo del asunto. Yo no sé si ustedes recuerdan las clases de lógica originales. Hay una famosa falacia que es la falacia ad hominem, en la que se trata de descalificar el argumento por descalificar al autor. No importa quién lo dijo, lo importante, o por qué lo dijo, lo importante es qué cosa se ha dicho acá. Y se han hecho denuncias gravísimas sobre el ministro sobre el comandante general del ejército y sobre una persona, y en esto quiero referir una cosa que dijo Carlos Tapia, sobre una persona como el señor Montesinos, que tiene mucho poder sin control. Miren, la democracia se basa en un criterio fundamental. Todo poder tiene que tener un control, tiene que haber un equilibrio de poderes, y el señor Montesinos no lo puede controlar nadie hoy día. No lo puede controlar nadie porque incluso ni siquiera da la cara para explicar qué cosa es lo que está haciendo con un poder de esa dimensión. Y eso es gravísimo y es un elemento antidemocrático hoy día en el país. Carlos Tapia quiere dar una opinión. Solamente para apoyar los puntos de vista de Carlos Chipoco y hacer la siguiente reflexión. Cuando se aprobaron los decretos legislativos de noviembre del 91 que modificó sustancialmente aspectos de las Fuerzas Armadas, del Sistema de Defensa Nacional, etcétera, en el decreto legislativo que tenía que ver con el Servicio de Inteligencia Nacional, se daba a la jefatura del Servicio de Inteligencia Nacional, es decir, al jefe y al subjefe, Montesinos es el subjefe, las prerrogativas de hacer el diagnóstico, planificar, ejecutar y evaluar todas las acciones de inteligencia y contrainteligencia operativa, de tal manera de que nadie, ni siquiera dentro del Servicio de Inteligencia Nacional, tiene la capacidad de supervigilar el conjunto de estas acciones. No se aceptó la conformación de un Consejo Superior de inteligencia para que los miembros de inteligencia de todos los institutos armados por lo menos tuvieran la información de las acciones que se realizaban, ciertamente de manera reservada, pero para poder ser evaluados institucionalmente. Creo que este hecho es un hecho muy grave porque reposa en una o dos personas, para el caso en una persona, la decisión de planificar
ejecutar y evaluar un conjunto de acciones sin conocimiento de otras instancias del propio Servicio de Inteligencia Nacional y menos de otras instancias de los institutos de la Fuerza Armada. Y bien, agradeciendo la presencia aquí en estudios de radio del doctor Antero Flores Araoz, del doctor Carlos Chipoco, del señor Carlos Iván de Gregori, director del Instituto de Estudios Peruanos, y del ingeniero Carlos Tapia. Nos despedimos en los controles, Marcelo Guapaya, en la producción, el señor Antonio Medina, en la coordinación, Marcio Tamayo Bernedo, y quien les habla, Rosa Mavila. Y los invitamos, queridos radioescuchas, a sintonizarnos nuevamente el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana en Argumentos Radial. Buenos días. Atendiendo la demanda del público, el Instituto de Estudios Peruanos presenta una nueva edición de Historia del Tahuantinsuyo de María Rostorowski y Clases, Estado y Nación de Julio Kotler. También tiene a su disposición textos de economía, historia, política y cultura peruana que usted puede adquirirlos en su librería favorita o en Horacio Urteaga 694, teléfono 32 30 70. Fueron 60 minutos de argumentos radiales. Gracias al Instituto de Estudios Peruanos. Hasta la próxima semana. Muy buenos días.